Bienvenidos a Posta, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andas, Diego? Bien, sin cepo, me siento libre. Si veo que compraste dólar y compraste zapatillas también. No, estas son industria ¿son nacional. No, son industria nacional? Sí, ahí dice industria argentina. ¿Lograste comprar dólares hoy? Para comprar dólares, ¿qué hay que tener, Memeco? Plata en el banco. Pesos, primero. sí, Pesos. no había pesos. ¿No había pesos? Creo que fue una de las claves, viste que el gobierno decía, no se va a disparar el dólar porque no hay pesos. Bueno, no le erraron. No, obviamente. Bueno, ahorita se había vendido mucho ya el viernes, había sido un sacudón importante. Bueno, hoy estuvo un poco más tranquilo. Bajaron. Vamos a repasar hoy quiénes pueden comprar, cómo se puede comprar, ¿Vos quiénes tenés no toda esa pueden. info? Tenemos toda esa Los info 100 porque ya dólares tenemos famosos eso. ¿Cómo es? No, los 100 dólares. A ver, ¿me van a dar de a 100 dólares como en la época del corralito o no? No, fue una mala interpretación de una medida económica, de una medida del Banco Central que se da por una cuestión de seguridad. Bien. No podés caer con bolsos a comprar dólares en un banco. Antes que vayamos, pues ya está el invitado. ¿Me dejas un pequeño, porque tuvo mucha repercusión la información que contamos sobre el tema de la feria en el Parque Las Heras? Sí. Resulta que, bueno, salieron todos los feriantes, se ve que alguien le dijo, y todos los feriantes a contestarnos por redes. A contestarnos. Y yo simplemente aclaro una cosa, yo no dije nada en contra de los feriantes, ni en contra de la feria, simplemente critico, y voy a seguir criticando la decisión de permitir que la feria se instale nuevamente en ese lugar. ¿Por qué? Por las mismas razones que digo que di en la explicación, que es ese espacio, se había cerrado el tránsito justamente para permitir la unión del Parque Las Heras con el río Suquía, que también se puso en valor, incluso se construyeron unas gradas muy bonitas. Si vos en ese tramo que permitía esa conexión natural y fluida le pones una feria, y bueno, estás interrumpiendo la lógica original que tenía ese espacio. Simplemente eso, no en ningún momento hablé de mal de los feriantes ni nada. Cada uno, si están en realidad, es más, la crítica no fue hacia los feriantes, fue hacia la municipalidad que permitió, que tomó esa decisión. A la Secretaría de Políticas Sociales que tomó esa decisión. Simplemente eso. Bueno, nos metemos de lleno con lo que pasa con el dólar en la Argentina. Hoy era el día, bueno, Página 2 se tituló como Día D, porque estaban todas las expectativas puestas en qué iba a pasar en la apertura de la moneda internacional luego de la conferencia de viernes. ¿Tuviste así, viste que a las 10 cuando arrancó, hubo así una especie de nervio? Yo creo que sí. Aparte, yo estaba escuchando los tipo... tenía un streaming porteño y además tenía la tele. Y había como una ansiedad, claro, ¿viste? Había una locura por saber a cuánto había, cuánto comprar, si se vendía o no se vendía. ¿Arrancó 1190? Algunos tenían, tuvo un pico de 1190, después se cerró en 1230. Pero bueno, vamos a repasar las placas, ya que tenemos al principal invitado. Dale. Que la primera pregunta que le voy a hacer al invitado es la que le hacemos siempre. Tengo 1.230 pesos en el bolsillo. Era la semana pasada. Bueno, tengo 1.230 pesos en el bolsillo, ¿qué hago? ¿Me la compra o no me compra? ¿Me vende o no me vende el dólar? La nueva fase del plan económico. Nuevo plan económico, fase 3, dice el ministro Caputo. ¿Qué pasó con el dólar hoy en el día de? Seguimos, todos pensaban que se podía ir por arriba de los 1.400, 1.500 pesos, pero no terminó pasando. Bueno, ¿se unificaron los dólares? Sí, ahora las personas podrán comprar libremente en los bancos. ¿Cuál es? Vos primero por home banking. Vos podés comprar la cantidad que vos quieras, pero por home banking, o sea, blanqueando toda la operación. Y un detalle que no es menor, tenés que tener una cuenta en dólares. Bueno, tenés que tener una cuenta en dólares para que te depositen, no es menor porque obviamente. Los bancos te cobran la cuenta. Si vos no tenés dentro del paquete de sueldo o alguna promoción, te la cobran en la cuenta en dólares. Por supuesto que sí. Bueno, cuenta en dólares, pesos en la cuenta, en la caja de ahorro, en la cuenta corriente para transformarlos en dólares. Si vos querés ir con los pesos físicos al banco y querés comprar dólares, no, hay un límite de 100 dólares. Bueno, ¿qué pasa con los gastos en tarjeta y el dólar turista? Se mantiene el 30% de los impuestos sobre esos consumos. Entonces, se dice que si vos tenés Netflix, Spotify, si hiciste una compra en el exterior y tenés que pagar en dólares, te conviene continuar haciendo lo que se venía haciendo, que es el stop debit de la tarjeta de crédito, comprar los dólares en el banco y
pagarlos Eso con que los yo no dólares de tu entiendo cuenta. todavía, que hay muchas entidades bancarias que te obligan a hacer ese trámite todavía de manera stop debit. presencial. No, el stop debit no. El stop debit lo podés hacer o por aplicación o por los chats generalmente de los bancos. El Banco pero Nación tenés que el pagar. pago, Sí. el pago de la parte en dólares de la Sí. tarjeta de crédito todavía algunos te hacen ir al banco. El Banco Nación, por ejemplo. Y decir, pero ¿lo hacemos por tarjeta? No, tenés que ir a hacerlo por caja. Inexplicable. Seguimos. Hay poca gente en los bancos, pero bueno. El dólar el viernes cerró, el dólar, vamos a decir, para el común de los mortales. Después está el dólar mayorista que está un poquito más bajo. Para todos nosotros el dólar cerró a 1090 y hoy cerró a 1230, tuvo un piso de 1190, Eso pero abrió. terminó cerrando en 1230. ¿Eso significa que hubo una devaluación del 13%? Sí, claro. ¿Eso significa que hoy somos un 13% más pobres? ¿O que los mayoristas pueden llegar a retocar los precios en un 9,5% más? ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Claro, porque el Lo dólar- primero que hay que claro. saber, según me explicaron, ¿no?, los especialistas de economía, sobre todo los especialistas de economía y de consumo, es lo siguiente. Hay que ver a cuánto compraba esa persona, a qué dólar compraba. Bueno, a ver, Si el importadores, supermercadista- los importadores. Bueno, el importador compraba un dólar Un oficial. dólar oficial. Todos los que compran insumos, los importadores, porque uno no es el importador que compra un termo en Estados Unidos y lo vende acá. El importador es el que importa insumos para producir, por ejemplo, parte del packaging de los paquetes de galletitas Sí. o algunos ingredientes de algunas comidas. productos o Sí. los autos. Los autos son, a ver, los autos, gente, se ensamblan acá. El 70-80% de los componentes son importados y se pagan en dólares. De hecho, la industria automotriz es una industria altamente deficitaria. Esos compraban a este dólar y hoy están Un pagando poquito más a este barato dólar. todavía, era 1047. creo Bueno, que y salió. hoy están pagando este dólar. Ahí Exactamente. sí que, y por eso hay que ver cuál es el impacto de esta devaluación en los precios. Claro, hay que ver cómo termina decantando eso en los precios. ¿Cuándo El lo vamos a famoso ver pass-through. eso? ¿Qué es lo que dicen los especialistas? Que vamos a tener meses de una inflación que hoy la podemos considerar alta, porque va a estar rondando, va a estar más cerca del 4 o 5%. Otra vez. Otra vez. Y hay que ver, después me gustaría, creo que tenemos a un ya economista, está. ¿cuál es la diferencia entre inflación y suba de precios? Que no es lo mismo. Bien. Porque puede haber una suba de precio de un solo momento que no genere inflación o que no se convierta en inflación, porque la inflación es la suba generalizada y constante de todos los precios, o que haya una suba puntual en un momento dado de un retoque de un valor. ¿Se entiende? No. Bueno, vamos a ver un economista que nos explique. ¿Qué es lo que fijó el gobierno el viernes? Pues ya lo vamos a explicar. 2 bandas. Significa que el dólar va a tener un techo de 1.400 y un piso de 1.000 pesos. Y a diferencia de lo que pasó con Macri, el dólar de 1.400 todos los meses va a devaluar un 1% para arriba y el piso de 1.000 pesos va a devaluar un 1% para abajo. Se va a ir ampliando la brecha. Con Macri estaba obligado. Entonces, se supone que el gobierno, cuando esté llegando a 1.400 pesos el dólar, va a vender para acomodarlo, y cuando esté llegando a 1.000 pesos va a comprar para acomodarlo. O sea que debería el dólar estar fluctuando en lo que cerró hoy, en 1.200, 1.300 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Eso hay que ver. Si de repente siguen entrando mucho más dólares, puede llegar a empezar a buscar el piso, el dólar. Y si faltan dólares, va a empezar a buscar el techo de los 1.400 pesos. Eso es la brecha que se planteó hoy, o las bandas que se planteó hoy. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Compramos dólares o nos quedamos en pesos? Por eso está Nicolás Alfonso de IAEF con nosotros en línea para responder un poco esta consulta. ¿Cómo anda, Alfonso? Buenas noches. Gracias por estar en posta. Buenas noches. Hola, Juan. Hola, Diego. Un Hola, gusto. Alfonso. Hola, Nicolás, perdón. No Alfonso. Alfonso de la PS. Es común eso. Ahí está. Bueno, primera pregunta. Tengo 1.230 pesos en el bolsillo, te quiero comprar un dólar. ¿Me lo vendes? Si vas al banco, te lo vende el banco. Si vas por bolsa, puedes hacer una operación de $1 implícito, el MEP,
y compras todo lo que quieras. Sí, Sí. pero yo te pregunté si vos me los vendías, no si es un buen Yo negocio no para vos soy- vendérmelo o no. Vos me preguntás qué consejo te daría si dolarizás esa posición de pesos o no. El tema de quedarte en dólares es que vos vas a tener costo de oportunidad, ¿no? La misma inflación americana, si querés un costo de oportunidad bajito, o el rendimiento de un activo dolarizado como una obligación negociable o un bono soberano si dolarizás la posición y no estás invertido en ese activo. Y hoy, como está dadas las condiciones y la expectativa de que haya estabilidad cambiaria, el negocio del carry, digamos, quedarte invertido en pesos y que en una tasa de rendimiento, que si el dólar no se mueve, medida en dólares, es muy atractiva, te conviene antes que quedarte con los pesos o con los dólares en el cajón. Sí. Hay una cuestión que me gustaría que profundizaras, Nicolás. ¿Por qué hay Sí. expectativa de que no devalúe más que esto? ¿Este es el equilibrio del dólar, estos 1.200? El equilibrio del dólar lo plantean por la oferta y demanda. Cuando el dólar esté a un valor atractivo para que el exportador exporte, probablemente aparezca la oferta de dólares, y cuando baje a un nivel atractivo para que el importador importe, probablemente aparezca más demanda de dólares y que busque ese equilibrio. Entre las bandas tiene libertad de acción para poner todo arriba de la mesa el Banco Central. Bueno, Y más allá del techo y el piso de la banda, donde puede actuar agresivamente para controlar el tipo de cambio, también entre bandas tiene libertad de actuar, a diferencia de lo que fueron acuerdos previos, y hay otras herramientas cuando tenés caja como para decir, bueno, si hace falta lo pongo arriba de la mesa, como participar en el mercado abierto, licitando bonos, trabajando sobre los encajes de los bancos, subiendo o bajando tasas de referencia. Eso, a ver, implica una normalización a la cual no estamos acostumbrados, porque ¿cuánto hace que estamos con cepo? Desde el 2018. 2007, bueno, hace muchos años, pero el último que puso Sí, el que está la vigente punza, hoy. 6 años y medio. Normalizando algunas cuestiones. Hoy, si vos sos empresa y querés comprar dólar para ahorro, todo lo que quieras por banco, no lo vas a poder comprar porque está abierto para la persona física. La empresa va y compra por mercado. Compra un activo, lo revende a su precio en dólares. Te van a vender el MEP, no te van a vender el dólar mercado libre de cambio. Bueno, a ver, este dólar a 1.230 es un dólar que, digamos, hoy devaluamos el peso nosotros un 13%, un 9%, un 10%, ¿o no? ¿O hay que ver algo para adelante? El viernes tenías distintos dólares. Tenías el dólar por bolsa, el implícito, cerca de los 1.400, y el dólar mayorista 1.080, y el dólar libre, que cero libre, pero estaba aproximadamente en 1.100. Si vos lo medís contra el dólar mayorista, sí, claro, tuviste una devaluación de más o menos un 10%, 9 y pico. Si lo medís contra el dólar MEP del día viernes, bueno, bajó el valor o la cantidad de pesos que necesitas para comprar esos dólares. Lo que está explicando Alfonso es clave. ¿Por qué? Porque el dólar oficial, vos no lo comprabas a 1.080, vos lo comprabas a 1.080, 1.090, más todos los impuestos que después tenías que reclamarle al ARCA que te los devuelva. Como persona. Como persona. O si querías atesorar, tenés que ir por bolsa. Por bolsa, el dólar MEP es un implícito, no es un dólar. Es como que hablaron de unas zapatillas muy bonitas que había, que tiene en el estudio. Que no hablan español. Que no hablan español. Es como que yo voy, compro un par de zapatillas en 1.400 pesos, me los encuentro a ustedes y me dicen, qué bonitas tus zapatillas, ¿me las vendes? Sí, ¿cuánto vale? $1. Acá tenés las zapatillas y me das $1. Entonces yo, cuando vuelvo a mi casa, me fijo, ¿cuántos pesos saqué en mi bolsillo derecho? Saqué 1.400. Compré las zapatillas y las revendí. ¿Cuántos dólares metí en mi bolsillo izquierdo? 1. ¿Cuánto costó para mí ese dólar? 1.400 pesos. Eso, como el precio de la zapatilla, el talle, no es
algo muy normal, digamos, puede ser que alguien calce más, calce menos, le gusten o no le gusten las zapatillas, es difícil hacerlo con cualquier producto, pero con un bono o con un CDR o con una acción que tiene cotización todo el tiempo y muy transparente y se opera con mucha liquidez, podés hacer esta conversión implícita. Entonces, el dólar MEP, el que podemos comprar y vender la cantidad de pares de zapatillas que querramos, se opera libremente, pero no es dólar, es un implícito, que surge de transacciones cruzadas. Alfonso, yo te voy a cerrar. Sí. Yo quiero que vos me enseñes a ver si estamos preocupados, no estamos preocupados. ¿Qué estás viendo vos que no vemos nosotros? Se lo veo muy tranquilo, Alfonso. Lo veo muy tranquilo. ¿Está bueno esto? ¿No está bueno? Por eso, a ver, digo, no es broma esto que te decía recién. Venimos de 6 años sin poder hacer un montón de cosas que obviamente me parece que genera cierto miedo o a un escenario que es desconocido o que la última vez que lo vivimos fue catastrófico, porque terminó en una inflación desbordada y justamente en un cepo y en una deuda que se tornó Que impagable. las últimas veces fueron el blindaje de la Rúa. Sí. El desembolso histórico del Fondo Monetario con Macri. Claro. Y ahora esto, viste, claro, vos lo ves y decís, Tenemos la memoria sensible. Para todo lo que es el cambio brusco y dolor, hay que mirar siempre el tema del déficit. Esa ha sido la enfermedad crónica que tiene Argentina. Si este gobierno sostiene en mantener el déficit cero o inclusive plantea un superávit, él no te come la deuda hasta cierto punto, que la deuda o la emisión que genera o inflación o un quiebre que rompe todo, como pasó después de la convertibilidad. Hay muchas cosas que estábamos acostumbrados que no se podían hacer, como dicen ustedes, por cepo, pero sí había muchas cosas que se podían hacer gracias a la santa inflación. O sea, va a haber que acomodarse bastante. Y te digo santa inflación porque si bien no nos gusta y sobre todo el asalariado la sufre, cualquiera que tiene capacidad de ahorro y que puede transformar un activo monetario, pesos, en activos no monetarios, stock, dólares, inmuebles, maquinaria, gana plata con la inflación y la defiende la inflación. Y además permite cubrir muchas ineficiencias. Entonces, este modelo puede ser muy bueno si tenemos estabilidad. Todos queremos estabilidad y parecernos a Noruega en algún futuro, pero en el proceso va a generar dolor, porque hay empresas que con una inflación del 5, del 7, del 10 mensual, que va acumulando, van ajustando sus ingresos a la inflación sobre el ticket. Y van atrasando sus costos fijos, y van endeudándose a tasa fija, van licuando todas las ineficiencias. Cuando el proceso arranca al revés, 12, 10, 7, 5, 0, vos tenés que volver a mirar los márgenes. Y ya no tenés posibilidad de decir, che, al asalariado lo ajusto cada 4 meses sobre la inflación vieja. Los alquileres los atraso. Le pago a los proveedores 6 meses tarde y me endeudé con el banco a tasa fija. Todo ese diferencial a favor desaparece. Y tenés que pararte en el margen y ver si sos eficiente y en la cantidad que estás vendiendo. Y hay muchas industrias que se les complica y va a haber dolor en el proceso. Cambia el modelo y en el medio hay algunos que pierden porque de vuelta había cosas que no se podían hacer, pero había muchas cosas que sí se podían hacer, dado el contexto inflacionario. Bastante claro, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias por estar en Posta. Por favor, un gusto. Vale, bueno, invitarlo ahora para, como ya vamos a tener estabilidad, vamos a tener un dólar que va a estar más o menos estable, que Nico después nos oriente a una cartera más o menos mínima como para cuidar los ahorros. Bueno, algo tiró, digo, para que rindan en dólares, los dólares esos que no se quedan quietitos perdiendo contra la inflación, algún bono, alguna obligación negociable, etcétera. Podría ser una opción. Estás en línea el siguiente invitado para seguir hablando del tema, que es Francisco Ballester, economista, para saber si en qué mundo estamos, Francisco. ¿Estamos en el mundo que se esperaba el viernes a la noche cuando se conoció esto?
¿Te sorprendió la cotización del dólar hoy? ¿Cómo se movió el mercado? Bienvenido a Posta, Francisco. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Te diría que no me sorprendió cómo se movió hoy, sabiendo cuáles eran las novedades que teníamos a partir del viernes. Sí, me resultó una sorpresa el viernes el nivel de flexibilización del cepo que llevó adelante el gobierno, que removió el cepo a los efectos prácticos, eso te lo dice la brecha fue a cero, con lo cual quedan todavía restricciones en el mercado cambiario. Perdón, Sí, Francisco, quedan. para que se entienda, la brecha era la diferencia que habría entre el blue y el dólar oficial. Exacto, entre el blue o los dólares financieros, toda la miríada de dólares paralelos que teníamos y el dólar oficial. Esa diferencia hoy es cero. Con lo cual, si esa diferencia es cero, es que no hay cepo. Que las regulaciones que tenés en el mercado cambiario, como cualquier otro país que tiene regulaciones en el mercado cambiario, no implican que haya una diferencia que tengas diferentes tipos de cambio. Tenés un solo tipo de cambio, básicamente. Entonces, hoy tenemos esa economía. Me sorprendió que el gobierno fuera a ese escenario tan rápido y de golpe. Sí, me pareció una buena noticia también. Y dado eso, no me sorprendió que el tipo de cambio único, este nuevo tipo de cambio oficial, que es, digamos, el tipo de cambio unificado entre los paralelos y el oficial, estuviera ahora en este nivel, o sea, 10% más alto del nivel que tenía el oficial el viernes pasado y 10% más bajo de lo que tenía los dólares paralelos la semana pasada. Entonces no hubo devaluación, como estamos diciendo mal. Bueno, básicamente antes tenías tipos de cambio múltiples, o sea, entonces tenía el tipo de cambio paralelo se apreció y el tipo de cambio oficial tuviste una devaluación ahí en el tipo de cambio oficial. Ahora, depende lo que vos vas a estar mirando. Vos el viernes tenías tu salario, por ejemplo, y vos querías ir a comprar dólares. ¿A qué dólar ibas a comprar? Al MEP. O al dólar MEP, al dólar Blue. ¿Cuánto pagabas? 1.375. Hoy vas al dólar MEP, al dólar Blue, ¿cuánto pagás? 1.210, 1.220. Entonces, ¿qué pasó? El tipo de cambio bajó. Ahora, sos un importador. Antes necesitabas comprar un insumo para tu maquinaria y necesitabas comprar dólares, lo tenías que comprar afuera. ¿Cuánto pagabas ese dólar? Por cada dólar pagabas 1.100 pesos. ¿Hoy cuánto pagás? 1.200 pesos. Entonces, bueno, tenés esa diferencia en la economía. Bien, y esa diferencia, Francisco, a ver, a los efectos prácticos de la mayoría de la gente que nos está mirando en este momento y nos va a mirar en redes sociales, que es donde tenemos también muchos clics. ¿Van a aumentar los precios en el súper? ¿Cuánto? ¿Va a haber un salto inflacionario? Porque eso también discutíamos recién con Juan, decir, che, esto va a tener inflación, no va a generar inflación. ¿Cómo ves vos ese pass-through que es el paso de este incremento en el dólar oficial a los precios en la góndola? Bueno, sí, es probable que tengas cierta aceleración de la inflación en el corto plazo. ¿Es un traslado a precios muy grande? No, yo no creo que sea un traslado muy grande porque, de hecho, el salto en el tipo de cambio es chico. Fíjate que, por ejemplo, para las ¿A qué le decís grande y a qué le decís chico? Perdón. Sí. Bueno, vamos a poner un poquito de números Perdón, que vea especificidad. Bueno, tuviste un salto del tipo de cambio oficial que fue 10%, ¿sí? Pero en realidad, el tipo de cambio para los exportadores, por ejemplo, el salto fue mucho más chico. ¿Por qué? Porque antes tenían el dólar blend, que era que liquidaban un 80% al oficial y un 20% al paralelo. Entonces, el tipo de cambio al que liquidaban era un tipo de cambio promedio entre esos dos. Para eso, se eliminó el dólar blend y ahora tienen un dólar único. Con lo cual, la devaluación para el exportador, por ejemplo, el exportador de carne, es de 4%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sube el precio de la carne, el dólar para el exportador de carne. Entonces, eso es lo que podrías tener de impacto en el precio de las exportaciones. Ahora,
Para las importaciones, como máximo, ¿no? Para las importaciones tenés, el salto fue de 10%, pero obviamente eso, en algunos bienes importados van a subir eso, probablemente, pero la mayor parte de los bienes de la economía no son importados. ¿Va a tener algún impacto en la economía? Sí. Para ponerle números, veníamos de una inflación que había sido 3,7 en marzo y que tenía un gran componente de regulados. La inflación núcleo estaba corriendo un ritmo cercano a 3, un poquito más. Yo creo que podés tener este mes, en abril, una inflación que pueda estar cercana a 4, que podés tener en mayo quizás también, algo parecido, pero creo que la dinámica descendente va a volver hacia adelante. Todo esto, perdón, con la foto de hoy, primer día del dólar a 1.230, digo, porque también hay que ver cómo sigue evolucionando esto, que esa por ahí es la pregunta que viene de cajón. Sí, tal cual. Hoy fue una salida muy, muy suave, mucho mejor de lo que en algún punto el mercado podía esperar. Por eso, de hecho, la semana pasada los dólares paralelos estaban 1.300 y pico. Hacia adelante tenemos que ver cómo se sigue desarrollando esto, pero es una buena señal que la salida, que el primer día haya sido suave. Hacia adelante, ¿qué tenés? Bueno, tenés o qué factores te pueden influir sobre la dinámica del dólar ahora. Y principalmente el factor al que apunta el gobierno es perdón, a los dólares del agro. ¿Sí? Que te viene la cosecha gruesa ahora, o estamos en el momento de la liquidación de la cosecha gruesa, el momento de mayor liquidación del agro, y hay un gran incentivo a liquidar, que es el hecho de que a principio de año el gobierno había bajado las retenciones de manera transitoria, en enero. Dijeron, vamos a bajar las retenciones de manera transitoria, y en julio las retenciones vuelven al nivel original. Entonces, eso implica que al exportador le conviene vender ahora, porque si vende después del 30 de junio, enfrenta retenciones más altas. Claro. Eso va a generar que... Y un dólar que desconoce. O sea, retenciones más altas y un dólar que no sabemos cuánto puede ser. Que no sabemos si puede ser más bajo, puede ser más alto. Pero entonces eso es un incentivo, eso y las tasas de interés en peso que enfrenta es un incentivo para el exportador para liquidar ahora, ¿sí? No, porque responde lo del campo, que le iba a preguntar. Responde lo de la devaluación. Yo otro día escuché a un analista decir, estaría bueno agarrar toda la plata del Fondo Monetario, ponerla al negro y conseguir, en vez de los 12.000 millones, tener 24 de entrada. Yo lo que quiero decir, a ver, esta idea que se está esparciendo mucho por redes, de que el dólar sigue siendo muy alto, 1.200 pesos, que debería estar hasta abajo de los 900 pesos, que muchos libertarios la están dejando circular. ¿Es real? ¿Es posible que si entran, que se caiga como un piano, como dicen algunos libertarios? Entran todos los dólares, porque aparte el campo no es que ve un precio bueno y exporta o vende. El campo hay que ver si le sirve vender, cuánto vender de todo eso. Tiene una complejidad la decisión de venta, que ya lo vamos a hablar un ratito. Pero digo, vende todo el campo, entra toda la plata del FMI, que no se utiliza nada para mantener el dólar porque faltan pesos, y además entra una catarata así de todos dólares por culpa de la venta de gas y de petróleo del exterior, y tenemos de repente muchísimas reservas. Eso obliga al gobierno a bajar el dólar a 900, 800, 600 pesos, ¿o es ciencia ficción? No, mirá, tenés dos dimensiones ahí. Una es los factores que te afectan el tipo de cambio nominal, ¿sí? Y después tenés los otros factores que son los que te afectan el tipo de cambio en términos reales, ¿sí? Entonces, la variable última que tenemos que estar mirando o que nos va a interesar es los factores que te determinan el tipo de cambio real. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es a lo que vos estás diciendo, que es qué pasa a lo largo del tiempo con los flujos de exportaciones e importaciones de la economía argentina. ¿Son sostenibles los flujos a este tipo de cambio?
¿Es sostenible la dinámica de los flujos comerciales que tenés o tenés importaciones mucho más altas que tus exportaciones y eso implica que estás todo el tiempo, tenés que financiar de alguna manera esas importaciones? Yo te diría, hoy parado tenés el campo como un factor muy grande de entrada de divisas y tenés el sector petrolero que empieza a ser un factor importante, pero que todavía está en su etapa naciente. Está empezando. Recién en el 2024 tuvimos superávit energético. Bien. Y las proyecciones son para que el superávit energético crezca, pero sea muy relevante dentro de 3, 5 años, si querés. Entonces, si vos te mirás hoy y vos vas a un tipo de cambio demasiado bajo hoy, bueno, lo que probablemente te ocurra es que la economía que sea demasiado barato importar, haya muchas importaciones y las empresas, porque no es solo el campo, tenés empresas industriales, empresas agroindustriales que explican parte de las exportaciones de Argentina. Bueno, en un tipo de cambio demasiado bajo les es poco rentable exportar. Entonces, si vos ves un tipo de cambio demasiado bajo que te deja un déficit comercial hoy muy grande, bueno, eso no es sostenible, entonces tiende a acomodarse. Dado todo esto, para mí es difícil hoy ver un tipo de cambio, no sé, de 900 a precios de... La última de mi parte, Francisco. Yendo, digamos, a esto que se abrió, y lo hablamos recién con un colega tuyo, venimos de 6 años, más de 6 años de cepo, encima con una experiencia que estos 2 años y medio que duró la salida del cepo en la época de Macri terminó como terminó, con lo cual tenemos una experiencia traumática que obviamente está a flor de piel. Pero digo, ¿qué tan lejos estamos de no estar pendientes del precio del dólar todos los días como lo hace, por ejemplo, un paraguayo, un chileno, un uruguayo, un brasilero, que no los veo levantándose todas las mañanas a ver qué cotización tiene el dólar? ¿Qué tan lejos estamos de esa normalidad después de obviamente, reconociendo nuestra propia historia? Mirá, esa pregunta en realidad es más para un politólogo quizás, o un sociólogo que para mí. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué en Paraguay pasa lo que vos me decís de que no están mirando el dólar? ¿Por qué en Brasil pasa lo que vos me decís que no están todo el tiempo mirando el dólar? Ahora de repente se mueve un poco. Porque alcanzaron consensos básicos en términos políticos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que viene un gobierno un poco más de derecha o viene un gobierno un poco más de izquierda y básicamente no hacen un despilfarro en términos macroeconómicos que viene un gobierno de izquierda y generan un superávit fiscal gigante, que es todo financiado con emisión monetaria, o que hacen cuestiones o prácticas económicas que no se utilizan en ningún lugar del mundo, como por ejemplo quieren controlar la inflación controlando precios en vez de utilizando política monetaria, que es lo que hace cualquier país normal. Entonces, Chile, lo mismo, Perú, son países que alcanzaron consensos básicos en términos macroeconómicos. Después pueden venir decisiones políticas, no, yo quiero un nivel, si querés, un nivel del Estado un poco más grande, pero no tengo un déficit financiero. Puedo tener, si querés, impuestos más altos con un gasto más alto, o puedo tener un gasto más bajo con impuestos más bajos. Pero no tengo un déficit fiscal enorme que genere un problema. Si acá, mirando para adelante, vos tenés la posibilidad de que un gobierno venga y desarme o vaya en dirección totalmente contraria en términos de orden macroeconómico con respecto a lo que está intentando hacer el gobierno o lo que intentó hacer el gobierno de Macri, que es intentar ordenar la macroeconomía, bueno, lo que va a pasar eventualmente es que cuando llegue al poder un gobierno así, todos vamos a decir, bueno, van a hacer un despilfarro así, van a llenar de peso la economía, entonces vamos a ir corriendo al dólar de vuelta. Entonces, básicamente, lo que necesitamos es consensos básicos en términos de buen manejo de la economía, de buenas prácticas en términos económicos, más allá de diferencias políticas. Bueno, Ballester, la última mía, como director analista de Econosur. ¿Qué hago con mi jefe? Que en este caso es Diego Marconetti, mi jefe.
voy y le pido un aumento de sueldo, empiezo a negociar un aumento Pronto de pedimos un sueldo. vasito de agua si queremos. No, no estoy perfecto. Digo, un aumento, pasa que me pone nervioso porque tenemos que empezar a sentir para discutir paritarias. Y siempre estamos en otras condiciones. Entonces, me siento con Diego para discutir un aumento de sueldo, espero un poquito. Hay muchos gremios que están en esa circunstancia, ¿eh? Bueno, venimos en una situación en la cual obviamente estamos en una dinámica inflacionaria en la cual las recomposiciones salariales son necesarias de manera periódica. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en un mundo en el cual tenemos inflación baja. La inflación, ya lo dijimos, de marzo fue la misma que países desarrollados tienen en un año. Entonces, es normal que haya negociaciones salariales de manera periódica, mucho más periódica que en otros países. Ahora, si la pregunta es si esta noticia de ayer, o estos anuncios, del viernes, y lo que generó, o lo que vimos hoy en el mercado, es el gatillo para que yo salga corriendo a querer negociar un aumento de salario, yo no lo veo, porque me parece que no es que hubo correcciones generales a nivel de precios. Ahora, si nos tenemos que sentar a negociar este mes, el mes que viene, los salarios, y sí, probablemente, porque venimos con una dinámica inflacionaria en la cual los ingresos se van atrasando. Ballester, un placer tenerte. Gracias, Gracias por tu tiempo. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Me gusta, Para cerrar el combo. círculo, el combo, está... Tenemos al responsable de todo lo que pasa. Claro, el que estamos culpable. esperando que ahora liquiden, porque ya le pidió a Milei que liquiden, porque si no... Ahora define qué va a hacer porque dependemos de él. Del campo. Que este dólar a 1.230 pesos que cerró hoy depende del señor que vamos a entrevistar. Si sube o baja. Javier Rotondo, ¿cómo le va? Buenas noches. Tienen la pelota en su cancha ahora, Javier. Hola muchachos, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Siempre ¿sabes cómo me siento? Nos sentimos como el pato de las bodas, ¿no? Sí. Somos los tiranos de las películas, pareciera que pasan los gobiernos. Pero encima pasan los signos políticos, van de la izquierda a la extrema derecha, a la derecha al centro, y siempre vamos, siempre al mismo lugar y a rogarle que liquiden la cosecha. Iba a decir eso. La receta es la misma, ¿no? Todos se enamoran de la caja. ¿Y sí? Parece ser que el único sector que está destinado a generar divisas es el nuestro. Pero hablando en serio, hoy el productor sufrió una mezcla de sensaciones. Ajá. Por un lado, el día viernes, con una convalidación de lo que nosotros queremos un rumbo correcto y que muchos en el subconsciente piensan, y no tan en el subconsciente, sino directamente sobre el apoyo a la línea de pensamiento y el cambio de paradigma que vino a presentar el presidente Milei con la salida del cepo y con el acuerdo con el fondo. Bueno, y nos encontramos tal vez hoy más con una verborragia discursiva de alguien que tiene el presidente es un verborrágico, ¿no? Es una persona que por ahí cuando entra en esos espirales de euforia comete este tipo de frases. Me parece que ojalá sea solo eso, porque vaya paradoja, ahora quien pregona la libertad en su máxima expresión invita gentilmente, por no decir impone. Te impone o te mete el pecho, por decirlo en cordobés. Buen verbo, extorsión. Entonces, a liquidar, cuando primer punto comete un error conceptual gigantesco de desconocimiento, tal vez, o mucho que ver tengamos el sector agropecuario por no dar a conocer al resto de la sociedad cómo funciona nuestra cadena, ¿no? Primer punto, el productor no liquida, el productor vende su producción. El que liquida es el exportador, que es el que genera las divisas, que es el que tiene el margen para liquidar o no. El productor va a hacer lo mismo que viene haciendo a pesar de todo. Javier, me parece que está bueno eso que acabas de decir. Ustedes no van y llevan al puerto, cargan y van por la caja y cobran dólares. Absolutamente. No solo eso, sino que si bien valoramos el sinceramiento del tipo de cambio, la famosa brecha le pega a todos los sectores por igual, el sector privado. Y nosotros nos vemos beneficiados igual que muchos sectores. En cambio, los derechos de exportación son solo para nosotros. Claro. Nosotros cobramos en pesos a un tipo de cambio que ahora se unificó, pero el que hay que restarle ahora, por ejemplo, en soja, el 27%.
En maíz, O el sea que van a 9%, cobrar un dólar a 900 y pico. y tal vez menos si se retoma la vieja senda de porcentaje en julio. Por eso hay que aclararlo muy, muy elocuentemente. Nuestro problema era la brecha, sí, como muchos sectores de la sociedad, pero nuestro mayor principal problema, la mayor exacción, la mayor transferencia de recursos, lo más desatinado y absolutamente inequitativo que nos pasa son los derechos de exportación hace 23 años. Y cambian los gobiernos, van de un lado al otro, pero nadie reasigna la caja. En eso es que hoy el productor tuvo esa desazón, porque alguien que vino con la promesa, después no podemos hacer mil interpretaciones, que la emisión monetaria de masa, que le frenó la posibilidad, que el equilibrio fiscal, y que todo es materia de análisis, hasta entendemos, pero el presidente tiene con nosotros una deuda, que es la de cumplir la promesa de campaña, de ir hacia una disminución. Lejos está, con las desafortunadas frases de hoy, ir en ese camino. Entonces, no podemos ser deshonestos intelectualmente. Las retenciones son malas con Alberto, con Macri, con Cristina, con Néstor, salvo el periodo de Menem, con Alfonsín. Vamos a condenarlas siempre, porque creemos que siempre es una transferencia de recursos, sobre todo de los que vivimos en el interior. Entonces, no podemos cambiar de discurso. Desafortunadísima frase del presidente Milei. Javier, entonces, a ver, para que se entienda, ustedes, con estas retenciones diferentes a las que van a tener en junio, ¿van a salir a vender más de lo que venderían en un periodo normal? ¿O van a salir a vender lo que siempre venden, que es lo justo para que les ayude a iniciar de vuelta todo el ciclo? Mirá, no soy recién sería falta de respeto quizá a quien tuvo antes que yo, que son analistas económicos, tienen más claro el mercado. Yo te voy a decir lo que voy a hacer yo. Bien. Como productor mixto de la zona sur de Córdoba. Yo voy a vender, indudablemente, para cubrir mis compromisos, porque muchos de mis compromisos están a cosecha, y voy a vender probablemente con un tipo de cambio distinto, con los insumos, con un valor que copia este sinceramiento cambiario. Por lo tanto, yo voy a vender y voy a tratar de tener mi resguardo de valor. Lo que muchos no entienden es que el grano, en este caso la cosecha gruesa para el productor, es un resguardo de valor. El productor, en su grueso, hay muchos tipos de productores distintos, muy heterogéneos. En su gran mayoría no maneja mercado futuro. Como dijo el hoy presidente del ARCA, nos mandaron a rolear, nos mandaron a hacer todas herramientas financieras propias de financistas de la City y no de productores. Bueno, el productor vos sabés que, perdón Javier, ¿quién fue el que dijo? Me hiciste acordar porque esa misma frase nos contó también un productor hace unos meses. Sí. Decir, che, estamos mal porque nos obligaron a hacer exactamente un negocio financiero que nosotros somos productores, no somos analistas financieros. Y nos obligaron a convertir al campo... Juan Paso, el hoy titular de ARCA, que era el secretario coordinador del Ministerio de Economía en su momento, que es el número 2 de Caput. Él nos mandó a usar esa herramienta. El productor no sabe. Acá va aclarar quién lo dijo. Eduardo Riera de Jesús María nos dijo eso que... Nos están obligando a hacer trabajo financiero en vez de, che, la rentabilidad común, que laburo, cosecho y en mi plata. Absolutamente. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el productor hubiera hecho carry trade y no sabíamos que el cepo iba a ser levantado? ¿Qué hicieron aquellos que tomaron la herramienta de cobertura a un dólar menor? Porque no se olviden nunca que nuestras liquidaciones son a dólar oficial, o sea, 1.040 pesos, con un blend que desapareció, que lo llevaba a unos 100 y pico pesos, si mal no creo, no soy experto, pero entonces, ese productor que hizo esa herramienta financiera, ¿cómo está hoy? Por lo tanto, el productor va a liquidar a la medida que vaya viendo confianza. Cuando haya una confianza real, cuando haya una estabilización real, no hace falta que se le diga qué hacer. Somos liberales, realmente liberales. Rotondo, le cierro yo la mía, pues ya se nos está acabando el tiempo. Y le pido 1000 disculpas. La carne, ¿cómo va a estar? ¿Compramos carne? ¿Nos estoqueamos en carne o no? Bueno, primer punto, indudablemente que este sinceramiento tipo de cambio va a traer
algún reacomodamiento, sobre todo en los insumos, que va a generar inflación. El combustible veremos qué pasa con todos los insumos de frigorífico, los procesos de faena, el transporte, el costo de faena. Partimos de una base, y me toca algo que me gusta mucho, que es el mercado de la carne, de una escasez de oferta. Claro. Por un sinnúmero de circunstancias, Argentina hoy tiene una oferta escasa, a pesar de que hay una disminución de consumo por un montón de factores. Argentina tiene una oferta escasa, quizá el consumo interno, que tenemos animales más livianos, está algo abastecido, pero hay falta de oferta de terneros, porque hay desincentivo para producir. Exactamente. Entonces, la tensión sobre los precios va a ir. Y si te cierro el círculo sin ser especialista, si hay un traslado de inflación, va a haber un aumento en la paritaria, recién lo hablaban. Si hay algo de reacomodamiento en la paritaria, ese reacomodamiento de salario va directamente al consumo. Presión. Lo voy a chicañar rotondo, porque son los responsables de no vender cuando tienen que vender o liquidar, como dice el gobierno, y son los responsables de la inflación también por el tema del aumento de la carne. Que Rotondo, va a seguir déjenos vivir, Rotondo. Claro, Rotondo, un poco de paz. Muchachos, ¿saben una cosa? Esto me lo enseñó un estadístico. Nosotros calculamos el IPC, que se calcula con la inflación, con unas fórmulas que vienen del año 73. Exactamente. En donde Argentina comía 70 kilos por habitante de carne. Entonces el impacto del IPC es absolutamente distorsionado por la realidad. Hoy el impacto de la carne sobre el IPC, es mucho menor. Seguimos haciendo que sea sensible. Pero de todas maneras les digo, es mucho más caro para un productor retener un novillo en el campo, con una economía que tiende a estabilizarse y pierde mucho más plata que vendiéndolo. No especula el productor ganadero. El productor ganadero vende, sino que tiene un producto escaso. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. En serio, tenés una gran capacidad pedagógica. Y esto te lo digo en serio. No, en serio, Bueno. Hay que ver cómo hace asados. No sé. Explica bien. Muy bueno. Hay que ver después cómo. Cuando quieran, vengan a hacer por Río Cuarto y me ponen me hacen una devolución y me juzgan. Javier, muchas gracias. Javier, gracias, es un placer. ¿Qué hacemos? ¿Querés que vamos a la pausa y después porque hay un montón de cosas para contar? ¿Cómo? Vamos a una pausa, así los chicos pueden comer y después vamos con las placas. ¿Te parece, Tucu? En Córdoba tenemos nuestra forma de vender y Taca Taca, nuestra forma de cobrar, para que puedas cobrar bien fácil, aceptar todas las tarjetas y billeteras virtuales y ofrecer promociones y cuotas. Con el respaldo de Bancor, pedilo ahora para tu negocio. Taca Taca. Te la pasás practicando una canción durante horas en la ducha porque querés ser cantante. Pero sin agua, no hay canto, no hay shows, no hay conciertos, ni futuro. Cuida el agua, cuida el futuro. Aguas Cordobesas. Hacela fácil con Cordobesa. Paga tus impuestos de rentas en 6 cuotas sin interés. Si estás al día con tus impuestos, tenés un 30% de descuento. Y si pagas todo el año, un 15% más. ¿Todavía no tenés tarjeta Cordobesa? Pedila desde Bancón. Más info en www.bancor.com.ar. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. El Boleto Educativo Cordobés es un programa que hemos fortalecido en 2024, llevando a 297.000 el número de alumnos y docentes de todos los niveles que lo utilizan. Cuando decimos que el BEC le permite a miles de personas mantenerse y acceder a una educación que les permita encontrar un camino de desarrollo en sus vidas, no es una frase, es una realidad. En 2024, la deserción escolar en Córdoba alcanzó su nivel más bajo. Un 99.6% de los estudiantes se mantuvieron en el sistema. Esta mejora respecto del año anterior significa 4.300 alumnos más que siguieron sus estudios. Esto es más igualdad, más oportunidades y menos niños y jóvenes que quedan librados a su suerte en las calles cordobesas. Además, en promedio, a los docentes que lo utilizan les permite mejorar sus ingresos en un 5%. No son números, no es un Excel de ajuste. Son personas, son cordobeses a los que no podemos ni vamos a abandonar. La educación es el pilar del desarrollo y el futuro de Córdoba.
Por eso, Córdoba es Córdoba. Con el apoyo de todos, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. La Guardia Urbana Municipal ya cuenta con armas menos letales para prevenir delitos y conflictos en la ciudad de Córdoba. Tomamos la decisión con el gobernador Martín Yarlora de llevar adelante el abordaje de la seguridad ciudadana desde los gobiernos locales. El trabajo integrado, articulado, para nosotros es una bandera que queremos llevar siempre bien arriba porque entendemos que el único objetivo que tenemos es trabajar para la gente. Estas armas se utilizarán para reducir o disuadir a agresores en diversas situaciones, llevando más seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Pensamos en que podíamos buscar la forma de conseguir pagar un lote. Ahí dijimos, bueno, sí, nos encantaría la casita de Horizonte en un lote propio, más que en fracción en Córdoba. Además de acceder a una casa digna, una vivienda digna y tener la posibilidad de pagarla, además poder elegir dónde y cómo, es excelente. Si tenés lote propio con escritura o lote propio con boleto de compra-venta, acércate a Sarmiento 251 y consulta tu caso. Te esperamos. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. EPEC, para seguir creciendo juntos. Vení a Altagracia en Semana Santa. Del 17 al 20 de abril, la comida nos reúne en Peperina. Te esperamos en el festival gastronómico más grande del país, con entrada totalmente gratuita. Invita Gobierno de la Ciudad de Altagracia. Último minutito de posta, ¿qué te queda? Vamos rápido, si querés, Fede, porque hoy hubo un anuncio para la gente de la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, el área metropolitana, zona de Villa Huarcalde, zona de Ejército Argentino, zona de Villa Allende. Atento porque se anunciaron dos obras muy importantes. ¿Tenés las placas, ¿Zona Fede? de Abodero? Por eso te digo, perfecto. Primera No, esto parte. es Camino Intercountry. Bueno, podés esperar, sí, ¿verdad? No interrumpirme, ahí, gracias. Camino Intercountry, me apuré. Primera perdón. parte. Sí. Esto es la Intercountry que conecta el Ejército Argentino con Villa Huarcalde. Sí. Se anunció finalmente la duplicación de calzada que tanto habían tenido conflicto con un barrio privado que estaba en la zona. Loma de la Carolina. Exactamente. ¿Cuál es el tramo que primero se empieza a ejecutar? 1,3 kilómetros que va desde la ruta justamente del Ejército Argentino hasta el cruce Hasta con el la country avenida del Bosque. Molino de Torres. Hasta el Country del Bosque. Exactamente, son 1.300 metros que se va a hacer lo siguiente. Vamos a la siguiente. Quedó muy linda. Una duplicación de 1.300 metros con dos calzadas de 7 metros por sentido, cantero central de 3 metros, o sea, bastante amplio, vereda peatonal de 2,5 metros y readecuación de todas las intersecciones. Yo pensé que iban a hacer ciclovía, no van a hacer ciclovía. No, vamos a la siguiente porque nos quedamos sin tiempo y quiero contar otras cosas también. La inversión es de casi 15.600 millones de pesos y el plazo de obra es de 15 meses. Pero acá no se acaba todo porque para la misma zona, un poco más hacia el noroeste, también había otra intervención muy importante que es la siguiente. Es justamente la duplicación de avenida de Bodero, y esta obra es un obrón, porque son más de 60.000 millones de pesos, porque además implica un desagüe y un colector cloacal. Abarca básicamente desde la conexión con
la Padre Lucchese hasta Sí. Ricardo Rojas. Toda la Bodero, que es una de las rutas alternativas hacia Villa Allende, que toca ahí con bot. ¿Ahí qué se va a hacer? Bueno, duplicación de calzada de 3,7 kilómetros, 9 intersección en el acceso a Saldán, 4 cruces semaforizados, retorno a la altura del barrio La Catalina Muy lindo, y readecuación Eso me gusta. del puente. Vamos a la siguiente. Además, 6.168 metros de un colector cloacal que va a permitir conectar a toda esa zona y 6.600 metros de un desagüe que va a ir todo por debajo de la avenida. Además de veredas peatonales en esa zona. No hay veredas. Esos dos de desagüe también se va a hacer en la Intercountry. Bien, relocalización de líneas eléctricas y semáforos. servicios. La inversión es de 42.353 millones de pesos, 18 meses de obra. Entre los dos, cerca de 60.000 millones de pesos. Obras que, insisto, para la zona noroeste de la ciudad y del área metropolitana de Córdoba. Otro dato rápido, ¿te parece? Consejo Deliberante, Uber. ¿Qué pasa? Si te digo que el proyecto le da la potestad a la MUNI de decir cuántas licencias de Uber va a haber en la calle, ¿vos me crees? No, pero no, ¿cómo va a empezar a regular algo que no debería regularse? Uber, Sí. ¿qué características tiene? Se vende como un servicio que vos podés prestar cuando querés, con tu auto, sos libre. Ese es el corazón de Un Uber. extra de ingresos. Un extra de ingresos, lo haces cuando querés. Te voy a contar qué es lo que atenta contra ese negocio, contra ese core, contra ese núcleo de negocio. La municipalidad quiere taxis que se llamen Uber ahora. Algo así. A ver, el Ejecutivo definirá, según el proyecto del concejal Marcos Vázquez, que es el proyecto del oficialismo, ¿cuántos autos pueden operar en cada plataforma? Sí. O sea, puede decir, bueno, a ver, pueden entrar 200 autos de Uber, 200 de Didi, 200 de Cabify. Bien. Más o menos con esta repartija de un auto cada 300 habitantes que establece la ordenanza de taxi y remis. El vehículo debe estar empadronado y no puede tener más de 10 años de antigüedad. El otro día me equivoqué. ¿Sabes cuál es lo que te permite, la antigüedad que te permite Uber en Córdoba? Desde 2002 en adelante. Hay muchos que Sí, están me lo explicaron por qué dinamitados. hacen eso. En realidad porque regula el mercado. Porque vos, si yo llego a Berconetti con un auto 2002, yo te voy a poner mala calificación y después vos vas a tener que modificar el auto para ser individual. Pero la cuestión es que están andando autos 2002. En otro lado. Córrete, hay que molestar. Bueno, pero pasa que si yo me córrete, corro, andate me voy, más acá, me meto- baja y acomódate acá. ¿Qué otra cosa piden? Y esto también complica el tema de la licencia profesional en esta cuestión de permitir que en los tiempos libres vos actúes. Entonces, la licencia profesional establece una serie de requisitos, alta en ARCA, RT, certificados, registros especiales, estudios médicos, etcétera, que te atenta también contra eso. Y vamos a la siguiente. Y pide que los autos estén con el logo de Uber. Me parece que está muy grande ese logo. No sabes, lo tienen que reglamentar la municipalidad. No te dice qué tamaño puede tener. Puede tener este tamaño y puede estar todo ploteado y que aparezcan, por ejemplo, los autos amarillos, no, amarillo está, verde ya está, rojos de Uber. La municipalidad no puede tener taxis, no puede tener taxis negros. Debería tener Uber o Cabify o Didi. Nos vemos la semana que viene. ¿Me lo expliqué la semana que viene? Pues no lo entendí. Chao, hasta la semana que viene.